peca, esclavo es del pecado. O sea, tiene sentido lo que Pablo dice. Peca un hombre, ahora es esclavo de la muerte. Entonces, si la muerte es esa fuerza destructiva, ¿cómo los hebreos le llamaban a los demonios? Shedim, que también es una fuerza destructiva. Y el Shedim viene a consecuencia del pecado del hombre cuando desobedece la palabra. Entonces, si el pecado, como dice Santiago, es lo que da a luz la muerte, todo el que peque va a parir muerte. Porque el pecado lo que da a luz es la muerte. Pero eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Y si no pecare, la muerte no tiene una fecha de nacimiento. Lo que teológicamente se explica, que el humano peca y el pecado da a luz la muerte. Entonces, ¿dónde nació la muerte? El día que pecó Adán. Ese día nació. ¿Qué son los demonios? Como virus espirituales. Son enfermedades. Virus espirituales. Tú te ríes, pero es la realidad. Porque hay que hacer una imaginería. Hay que hacerse una imagen para poder literalizar lo que es espiritual. Los demonios son virus, son enfermedades, son destrucciones del alma. Dios te bendiga de una forma muy especial, muy gloriosa. Que la gracia del Eterno sea sobre usted hoy, mañana y siempre. Este programa que le está dando la vuelta al mundo y está haciendo de gran edificación para todos los oyentes. Estoy bien contento porque hoy está conmigo un ministro, un maestro, y que me llena de gozo tenerlo con nosotros, al evangelista y maestro Rafael Germán. ¿Cómo estás, amado? Gracias por la presentación. Estamos bien, gracias al Eterno, disfrutando la atmósfera eclesiástica que Dios te entrega aquí para la transmisión, y es un privilegio poder estar aquí en tu plataforma. Un saludo para toda la audiencia y un abrazo bien fuerte de parte de su servidor Rafael Germán. Recuerde que la verdad siempre reina. Amén. Qué bendición saber eso. Hoy el tema que tenemos es acerca del infierno y sus dimensiones. Esto está fuera de lo humano. El infierno y sus dimensiones. Yo quiero abrir la pregunta que es normal, preguntándole a usted, ¿qué es el infierno y de dónde viene esa palabra? Bueno, es un tema problemático, pero vamos a tratar de ser lo menos controversial posible, porque ese tema es un tema que da mucho, pero mucho. Entonces, el infierno tiene dos maneras de verse. El infierno tiene dos maneras de verse. Exacto. Hay una manera que es criptográfica, que es como cuando uno sigue la parte mito-teológica de la Biblia. Entonces, mito-teológicamente hablando, el infierno nosotros podemos comprobarlo, pero históricamente no. Entonces, en la Biblia primero hay que comenzar por los términos, porque no todo es teológico, no todo es mitología, no todo es histórico. Entonces, la Biblia tiene diferentes tipos de género literario, y lo primero que hay que especificar es a qué tipo de género uno se refiere. Cuando uno va a hablar del infierno, hay que incluir el género mito-teológico, porque tiene teología y tiene mitología. Sin embargo, mito-teológicamente podemos comprobar que hay un infierno en la mitoteología que la Biblia presenta, pero históricamente no. Entonces hay que manejar las dos vertientes. Nosotros no somos científicos literales. Nosotros, si venimos a estudiar la Biblia de modo científico, somos científicos creyentes. Por lo tanto, utilizamos la historia, la historicidad y también la teología. Y como la Biblia tiene mucha mitología, hacemos una nomenclatura de ambas cosas. Entonces, el infierno deriva de infernus, que quiere decir en latín, así se tradujo, y prácticamente cuando Jerónimo hace esto, mete todas las palabras y los términos que tenían que ver con infierno en la Biblia, o con infierno no, que tenían que ver con el inframundo en la Biblia, lo bate hace un batido en una licuadora y lo lanza como infernus. Y de ahí es que viene infierno, que es la parte baja. ¿Pero por qué digo esto? Porque fuera del latín el infierno no existía. Lo que existía era el Gehenna, la parte griega de Ginón en hebreo, y Sheol, que vendría siendo el lugar de los muertos, y el castigo que se presenta en Apocalipsis. Pero todo eso se ha resumido como infierno. Entonces ya la gente ahora no sabe cuándo es un lugar como Gehenna y cuándo es un lugar como infierno, porque son dos cosas diferentes. El Gehenna, por ejemplo, literal, que nosotros encontramos en la Biblia, a ver cómo puedo ponerlo por pieza para no hacer un meollo aquí. Hay dos tipos de Gehenna. Está el físico, que es la construcción que viene por la maldición del Valle de Hinnom.
Pero también hay un Gehenna que es el espiritual, que nosotros lo entendemos mitológicamente o mitoteológicamente como el Apocalipsis, el lago de fuego. Que el lago de fuego es algo exclusivo para el libro de Apocalipsis porque ni siquiera los evangelios sinópticos, cuando mencionan a Jesús hablando con referencia al Gehenna como basurero, analógicamente haciendo dos referencias, no se presenta el lago de fuego. Los evangelios presentan a Jesús hablando sobre esto como las tinieblas de afuera, como el horno de fuego y como el fuego eterno, no lago. Eso del lago de fuego es exclusivo para el libro de Apocalipsis. Que hay otras mentalidades que van consigo, sí es cierto, pero es exclusivo para Apocalipsis. Entonces, la gente se hace la pregunta, porque es una pregunta válida, la gente se hace la pregunta y dice, pero ¿cómo un valle de Ginón, un valle literal que pasó a ser un basurero o un quemadero de cuerpos criminales, el fuego, el asunto del tofe, Amolop, los sacrificios que se hacían, cómo llegó a ser un infierno tan fuerte que, o sea, un término tan horrorífico que ahora la gente tiene hasta miedo de caer en ese infierno por cómo se ha implementado diacrónicamente este término? Varón, usted está diciendo que el infierno no existe. Sí, existe un lago, mitoteológicamente en Apocalipsis, pero hay que hacer una pausa para que la gente entienda cómo el término fue filológicamente evolucionando. Un hombre llamado Gignón, que se cree que era un extrateniente, algo así, o un titán, y su nombre significa sufrimiento, lamento. Él adquiere un terreno, sea por guerra, por heredad. La ciencia bíblica hace silencio ahí porque no hay cómo argumentar quién era realmente. Algunos creen que esto entra dentro de algo que le llaman en la literatura hebrea post-evento. En la literatura post-evento tiene que ver como cuando se redacta algo que ya pasó, pero se pone criptográficamente como una profecía. Que ahí es que entra un poco los géneros de los evangelistas cuando están hablando de los evangelios de Mateo, Marcos, que presentan la destrucción del templo que ya había pasado, la presentan como algo que va a pasar cuando ya pasó. El primer evangelio se escribe en el 70 y en el 70 fue la destrucción. Luego que es Marco, entonces viene Mateo, viene Lucas, viene Juan en el 90, Lucas y Mateo van por ahí como en el 85. Es decir, que cuando se relata algo que ya pasó, como que si va a pasar, eso le llama literatura post-evento. Entonces, ¿qué pasa con Gignón? Que podría ser una literatura post-evento y se haya tomado su nombre como referencia a algo. Puede ser, porque la ciencia hace silencio, hay que hacer una hipótesis bajo deducción. Ahora, este valle o esta tierra, que Israel prácticamente, Jerusalén tiene tres valles, está el valle de Cedrón, está el Tiro Sidón o el Tiro Peón, y también está este valle que es el de Gignón o la tierra. Por eso aparecen textos en la Biblia como el hijo de Gignón o el valle de Gignón, el valle del hijo de Gignón, entre otros. Esa es la referencia. Ahora, este valle fue utilizado para idolatría. Se construyeron altares, un tofé como un horno de fuego. Era tan cruel lo que hacían ahí, Alexis, que creo que sí, que lo sabes, que esos niños lo martirizaban. Eso era algo asqueroso, feo. Cuando yo leía eso, sentía como que, no sé, sentí como el peso de lo que leía. Como cuando uno lo lee, que uno siente que el corazón se le estremece. Como esa gente pasaban los niños por el fuego y usaban unos tambores como para poder mitigar o apagar el ruido. Es decir, los padres que llevaban a los niños que participaban en esos rituales satánicos, cuando el niño se pasaba por el fuego, usted sabe que el niño de alguna manera u otra va a gritar. Entonces usaban unos tambores, que de ahí es que viene el topper, usaban unos tambores para que el sonido de la música fuera más alto que los gritos y los padres no se enteraran. Entonces ahí participaban sacerdotes involucrados en esto. Que eso da grima mencionar esto aquí abierto. Sacerdote, vamos a decir, constituido por el padre, desviado, participando en estos tipos de rituales. Entonces era una abominación, era una atrocidad fea, fuerte, por lo cual Dios levanta a Jeremías y explica sobre la maldición y los juicios tras ese pecado que se hacía ahí. Y ese lugar pasó a ser un valle maldito. Era una tierra normal, se hace idolatría, por la idolatría luego se maldice. Entonces es conocido como el Valle de la Maldición. Pero ese Valle de la Maldición, cuando Cristo está en la tierra, siglo I, ya no se veía simplemente como un valle de maldición, sino como un basudero. Perdón. Entonces, ¿qué pasa con ese basudero? Que ahí es que viene
los términos que se usan en Isaías 66, 24, por ahí si mal no recuerdo todos esos textos, igual Cristo acá nos dice donde el gusano nunca muere. ¿Por qué? Porque como había mucha basura, de todos esos cuerpos en putrefacción, generaba mucho gusano. Era un sinnúmero de cosas que se echaban en ese basurero y siempre generaba gusanos. Entonces, de alguna manera u otra, siempre había fuego porque el fuego había que mantenerlo encendido para evitar ese tipo de contaminación ambiental y todas las otras contaminaciones consigo. Entonces, de alguna manera u otra, tenía que haber mucho fuego y los gusanos que venían como a consecuencia de la putrefacción de esos cuerpos que tiraban ahí. Entonces, ese es el contexto cuando Cristo llega a la tierra. Ese es el contexto del Gehenna, que viene siendo el mismo valle de Hinnom, pero la parte griega. Entonces, cuando Cristo dice, cuidado con tu ojo o cuidado con tu mano derecha, será echado en el infierno, que teme no al que puede destruir tu vida, sino aquel que destruye el cuerpo y el alma la tira en el infierno. Lo que se conoce como infierno en español no es infierno en el texto original, sino Gehenna. Y Gehenna era ese basurero. Entonces, alguien dice, pero si el Gehenna era ese basurero, pues entonces no existe el infierno. El detalle es que en las expresiones que los evangelistas colocan en boca de Jesús, hay referencia indirecta a algo más. Porque, por ejemplo, Jesús dice, el Gehenna preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces, ¿cómo que el basurero fue preparado para un diablo y para los ángeles? Como que no tiene sentido. Entonces, la manera más seria de interpretar esto es que Jesús está usando un lenguaje criptográfico o un lenguaje analógico. Es decir, hablar con doble referencia a la vez. Es como presentar la imagen que se conoce para transmitir una idea de lo que viene. Entonces, Jesús usa el término Gehenna como la foto o la imagen física de un Gehenna espiritual. Dice un sabio dice, uno de los sabios judíos, dice que, o dijo, que el Gehenna es la foto visible, el Gehenna como basurero es la foto visible del Gehenna que aparece en Apocalipsis como muerte segunda. También dice que los procedimientos que se daban en ese Gehenna es como un video previsual de lo que va a pasar en el Gehenna espiritual. Y tiene sentido porque como somos espirituales hay que aplicar la temática teológica, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Incluso viene una nueva Jerusalén, pero hay una Jerusalén literal. Y en esa Jerusalén literal que nosotros conocemos, también es la foto de la venidera. Sin embargo, hay algo sorprendente, y es que como Jerusalén tiene 3 valles, la Jerusalén que nosotros conocemos geográficamente en el mapa, tiene 3 valles. El valle de Sidón, como dije ahorita, que Sidón viene siendo como lo representativo al trono de Dios, donde el juez canta la sentencia. Sin embargo, el Tiropeón es la línea de la ética moral que atraviesa la ciudad de Israel. Estoy hablando criptográficamente. Y el valle de Hinnom vendría representando entonces el lago de fuego, el juicio. Entonces ahí está la composición criptográfica. Pero si nos salimos de lo criptográfico y nos vamos a historicidad, no hay cómo comprobar ese infierno. Ok, eso es un infierno. Usted también habló del Seol. Pregunte la siguiente. ¿Qué es el Seol? Ok, el Sheol es la parte Gehenna pero hebrea. Lo que se conocía en el mundo hebreo como Sheol pasa a Hades. Entonces Hades es el inframundo. Para ello, la tierra no era redonda. Para ello la tierra era plana. Para la gente que cree en el Seol. Exacto. Los orientales, los hebreos, la tierra era plana. Incluso, después de que se ha dicho que era redonda, hay unos métodos por ahí, una hipótesis científica que se está todavía analizando, como que está entrando la idea o una posible hipótesis de que la tierra sea plana. Entonces, pero anyway, es otro tema porque de eso no... Ok, entonces, ellos veían la tierra plana, hay un círculo, la tierra, vamos a decir, el plano está en el medio, la parte que está abajo, que es lo que se conoce la parte baja, o lo que está abajo, que de ahí que viene infierno, de ahí que viene. Esa parte baja tiene el gran abismo, que es el abismo que aparece en Génesis 1:2, que dice que la tiniebla se movía sobre la faz de la... la tiniebla estaba en los abismos y el Ruach se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, abajo está la tiniebla, esa tiniebla era el lugar de los muertos. Entonces ellos entendían que el lugar de los muertos era un lugar silencioso, sombrío. No era de un lugar con fuego, no. Incluso en el Taná es totalmente diferente al Nuevo Testamento, porque en el Taná para los hebreos el hombre era una sola cosa a nivel, era monista. O sea, el hombre no tenía de que
di que un cuerpo y un alma que sale, di que uno sigue existiendo después de la muerte. Eso no se creía. Eso pasa en el periodo intertestamentario, los 400 años que la gente le llama de silencio, pero no fue silencio del todo porque fue un tiempo de mucha literatura. Entonces, para ello, el Sheol simplemente era el lugar donde iban los muertos. Y hay textos que son problemáticos con la mentalidad del infierno neotestamentario, porque encontramos textos en el Tanakh donde gente justa, por ejemplo, David diciendo, sacate mi alma del Sheol, aunque un poco figurado porque David no estaba muerto, pero vemos, por ejemplo, a Jacob diciendo, descenderé vivo al Sheol. O sea, Jacob, por Dios, Jacob, el patriarca que va a descender al Sheol. Entonces, si el Sheol es un infierno, ¿cómo que Jacob se va a quemar? No, es que el infierno no existía para ellos. Eso es algo constructo que pasa al español. Ni siquiera en el texto griego existía el infierno, lo que existía era un Gehenna. Entonces, el Sheol simplemente era el lugar donde iban todos los seres humanos que morían. Hay un texto en Eclesiastés que incluye el género sapiensal también de la sabiduría en la Biblia, que incluye que buenos y malos ambos iban al mismo lugar. O sea, todo lo que respiraba iba al mismo lugar. No había un destino para lo bueno, un destino para lo malo, un premio aquí. No, eso no existía en la mentalidad hebrea. Ya eso es neotestamentario. Ok, vamos a entrar en materia. La pregunta es la siguiente. ¿Cree usted en el infierno? ¿Para usted hay un infierno, sí o no? Bueno, como yo soy creyente y yo creo en la Biblia, si la Biblia incluye mitología, teología, todo lo que incluye la Biblia, yo lo creo. Y la Biblia habla de un lago de fuego, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21. Y si la Biblia habla de un lago de fuego, como yo soy creyente al Dios de la Biblia que inspiró a personas que escribieron con varios géneros, pero fueron inspirados, yo entonces creo que existe un infierno, como el lago de fuego. No un infierno como una gente dice que muere ahora y va al infierno. No, el que muere ahora va al Hades. Entonces, yo creo en un infierno como el lago de fuego. Pero atención producción, atención país. Cuando una gente muere, ¿a dónde va? Al Hades. Al Hades, no al infierno. No. Explique eso, por favor. Lo que pasa es que... Ay, Dios mío, ¿qué es esto, padre? Alguien viene y dice, pero Germán, ¿y esa gente que murieron, esos artistas, esa gente que tuvieron experiencia, que fueron y vieron los artistas muertos en el infierno? Son experiencias que la gente tiene. Yo no puedo construir una doctrina en base de lo que alguien tuvo por experiencia, no. Creo que la doctrina se construye bíblicamente. Es lo que creo. Uno tiene que tener una verdad sólida para uno construir. La Biblia habla de que Poseidón, lo que la Biblia menciona como mar, porque no pone el nombre de Poseidón. Poseidón, el hermano del Hades, al igual que la muerte, son tres funcionarios. Y ambos, a ver, para explicar esto. En la mitología griega, la muerte es un médico operativo. Espérate. Que la muerte, atención producción, atención a Dolly García y la gente que están conectada ahí. La muerte es un médico operativo. Operativo, sí, es correcto. Explique eso, ministro. Sí, en la mitología griega la muerte es como un leñero, es como alguien que agarra, digamos, alguien que tiene una especie de hacha, por decirlo así, y empieza a darle un árbol, le da, hasta que lo corta. Cuando el árbol es cortado, entonces un ser humano murió. Por eso es que en el mundo espiritual nosotros somos árboles. Cristo dice el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo. Nosotros somos vistos como árboles por eso. Nosotros somos el plantío de Jehová. Entonces, la muerte es quien corta el árbol. Cada vez que una persona se enferma, hay un golpe. Una gente que le da un paro, cualquier tipo de suceso por lo cual expire de esta tierra, es cuando ya el árbol fue cortado. Ese árbol que es cortado, ese médico operativo lo lleva a un almacén. Ese almacén se llama Hades. El Hades tiene dos maneras de usarse. Hades es el dios del inframundo, es decir, el dios que almacena a los muertos. Y aparte de eso, su almacén también se llama Hades. O sea que Hades es dos cosas. Entonces, luego que el Hades almacena, hay un detalle. Y es que el médico operativo le entrega al Hades la leña, pero con la finalidad de algún tiempo recogerlo otra vez. Porque se creía que el que iba al Hades, no todo el que iba al Hades se quedaba. Había gente que iba al Hades, por ejemplo, a lo que se le llama como los campos asfódelos o asfódelos. Me parece que esa es la pronunciación correcta, se me escapa bien. Entonces, que tenía que ver con los intermediarios, que eran las personas que no eran ni tan malas ni tan buenas, que iban ahí.
Y la muerte se le entregaba con la finalidad de que el Hades algún tiempo le pasara esos muertos. Y es hasta bíblico, porque vemos que en la Biblia, Dios dice en Apocalipsis, y el Hades y la muerte y el mal entregarán su muerto. O sea que de alguna manera u otra la Biblia toma prestada la cultura griega y la valida en los textos. Y si la Biblia la valida, creo que nosotros como bíblicos también tenemos que darle validez. Antes de seguir hablando profundamente del infierno, no podemos pasar por alto profundizar un poquito acerca de la muerte, porque ambos van Exacto. de lado. La muerte es un médico operativo. ¿Qué más se puede decir de la muerte? Según la mitología griega es un médico operativo. Ahora, si nosotros ya lo vemos en la Biblia, ya cambia. Porque en la Biblia la muerte podría ser la misma representación de la consecuencia de Samael, que es lo que se conoce como un ángel que representa la severidad de Dios. Perdón. Un ángel que representa la severidad de Dios, el Dios de este siglo, el Dios de la tiniebla. Y por eso es que nosotros vemos que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué la Biblia nos dice que Poseidón será destruido? Y dice el postrer enemigo que Poseidón, pero eso no es una película, ministro. Poseidón. Lo que pasa es que es que la Biblia toma prestada esa literal y ya estamos involucrados. Si la Biblia no involucra el término, estamos involucrados. O sea, la Biblia habla de Poseidón. No menciona Poseidón. Pero eso no es unos muñequitos, una película, Hércules, Zeus. Es que Zeus también está incluido en la mitología griega, porque Zeus viene siendo el hermano menor. Zeus viene siendo el hermano menor. Ellos son hermanos los tres, Poseidón, el Hades, Zeus. Sí, entonces la Biblia no menciona a Poseidón, pero vemos un Cristo caminando sobre él. ¿Sobre Poseidón? Sí, porque cuando Cristo camina sobre el mar, camina sobre Poseidón. O sea, Poseidón tiene que ver con las aguas. Exacto, con el mal primigénito. Es el caos, el mal del caos. Sin embargo, hay un texto y dice, y el mar ya no existía más. O sea, que ya Poseidón había guindado los tenis y las zapatillas. O sea, que ya Cristo lo había vencido. Lo que pasa es que estamos arrollados con la cultura griega y no podemos sacarla del texto. Incluso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, la cultura griega va muy mezclada con el texto neotestamentario. Por ejemplo, Cristo le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré la llave y la puerta del Hades no prevalecerá. Cristo está profetizando, bueno, una escritura post-evento, Cristo profetiza en un post-evento, Cristo profetiza que le va a entregar la llave a Pedro, te daré, así se lee en español, te daré. Sin embargo, vemos en Apocalipsis que Cristo dice, tengo la llave. Ok, sin embargo, si nosotros calculamos todo eso y vemos qué tanta prioridad la Biblia le da a la cultura griega, para uno entender la Biblia hay que entender la cultura griega. Entonces, Poseidón viene siendo el hermano, pero la Biblia no lo menciona. Hay detalles que no quiero poner aquí por lo cual la Biblia no menciona a Poseidón. Pero ahí están los tres. El texto que dice, y la muerte, y el Hades, y el mar entregarán su muerto. Ahí están los tres. Ahí está el Hades, está la muerte y está Poseidón. Los tres están ahí. Lo único que Poseidón no es mencionado. ¿Cuál es más peligroso de los tres? La muerte. La muerte. Sí, ¿Por qué? Porque bíblicamente la muerte es el postrer enemigo. Lo menciona Pablo, 1 Corintios 15. Lo menciona toda la literatura neotestamentaria, presenta la muerte como el postrer enemigo. Además, la teología privada de la Biblia, la que no tiene que ver con mitología griega, esa teología privada, exclusiva de la Biblia, habla de que la muerte es la consecuencia que vino por el pecado. Romanos 5:12, el hombre peca, la muerte pasa a todo. Es decir, la primera atribución que se hace de algo malo es muerte. Adán peca y la muerte pasa a todo. El alma que pecare, esa morirá. Y dice Santiago 1:13, dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, Él tampoco tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado por la propia concupiscencia. Luego que uno concibe el pecado o uno peca, dice que el pecado da a luz la muerte. Es la primera referencia, por eso es que se pone de último, el postrer enemigo, el último. Quiere decir que la muerte tiene más rango. Además, en la mitología griega, fuera de la Biblia, tampoco la muerte no trabaja ni para el Hades. O sea, la muerte no trabaja ni para el dios Hades ni para el dios Poseidón. La muerte es una deidad independiente. Atención país, atención producción y todo lo que están conectados. La muerte es un agente independiente entonces. Exacto. Se podría. O sea, que ella hace lo que ella quiera. En el sentido pagano, sí. De la mentalidad pagana, sí. Me voy a hacer un poquito del tema y creo que seguimos ahí.
¿Cómo la muerte obtuvo tanto poder? Es que el pecado le entroniza. Yo solté algo que causó mucho problema, no sé si te enteraste, porque yo una vez dije en la plataforma de Wetel Paul, dije que los demonios emanan de la conducta humana. Entonces, al salir con eso, la gente, como cuando escucha algo nuevo, este país tiene algo, o la mayor parte de la cristiandad a nivel general, y es que hay gente que no se sabe en Juan 3:16 y creen todo lo que se le ha enseñado tradicionalmente, y cuando escuchan algo nuevo, imagínense, no se sabe en Juan 3:16, cuando escuchan algo nuevo, en vez de cuestionar, oír, indagar, investigar, estudiar, empiezan a atacar y a decir que uno es loco, porque ellos no saben ni siquiera cuáles son la premisa que uno toma para decir eso. Sin embargo, yo hago, ya que estoy tocando este tema, voy a hacer un aclarante aquí, aclarando algo. Hágase la idea de que eso que le dijeron a usted que los ángeles se rebelaron y pegaron, hágase la idea de que eso no existe. Hágase la idea. Aunque usted lo siga creyendo después, pero por unos segundos, hágase la idea que eso no existe. Ahora calcule lo siguiente. Pablo dice, Romanos 5:12, un hombre peca y la muerte pasa todo. Al español se lee como muerte, pero Pablo en griego dijo kai. Y el griego kai ahí significa fuerza copulativa. ¿Ok? Entonces peca un hombre y viene una fuerza copulativa, una fuerza que ata, que presidia, una fuerza que destruye, una fuerza destructiva, que ata a la gente y lo capsula. ¿Ok? Esa es la fuerza que Pablo habla. Pero vamos a hacer un paralelismo a ver cómo Pedro vio esa fuerza y cómo Cristo la ve. Pedro dice, si alguno es vencido, es esclavo del espíritu que le venció. Cristo dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad os hará libre. Le dijeron, no tenemos cadena. Cristo le dijo, el que peca, esclavo es del pecado. O sea, tiene sentido lo que Pablo dice. Peca un hombre, ahora es esclavo de la muerte. Entonces, si la muerte es esa fuerza destructiva, ¿cómo los hebreos le llamaban a los demonios? Shedín, que también es una fuerza destructiva. Y el Shedín viene a consecuencia del pecado del hombre cuando desobedece la palabra. Entonces, si el pecado, como dice Santiago, es lo que da a luz la muerte, todo el que peque va a parir muerte. Porque el pecado lo que da a luz es la muerte. Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Y si no pecare, por eso aquí si Adán no pecaba, no iba a morir. Muere después de que peca. Entonces, la muerte, las enfermedades son fuerzas destructivas que nacen cuando el ser humano peca. Si el humano tiene una mala conducta fuera de la voluntad de Dios, va a pecar. Y esa mala conducta de pecado va a crear fuerza destructiva llamada Shedín o daimonión en términos griegos y en español, demonio. Ok, es comprendible. La muerte, antes de convertirse en muerte, era un espíritu de luz. Es un detalle eso. Es un detalle. Sí, porque lo que pasa es que los judíos están divididos con esa mentalidad. Por eso el término Samael no aparece en la Biblia. Hay un silencio. Así como no se menciona Poseidón, no se menciona Samael, que vendría siendo el verdadero ángel que aparece tentando en Génesis a Eva y a Adán, que ni siquiera Satanás existía como un ser malévolo. Satanás es construido como un ser malévolo ya por los cristianos, porque los judíos llegaron simplemente a verlo como un agente fiscal, después de que primero fue un título. Entonces, Satanás es un personaje constructo en la Biblia, se construyó. Pero Samael no, siempre fue lo que fue desde un principio, no fue un título construido. Pero la Biblia no habla de eso. Entonces, ya ahí hay que meter teología o usar algo que le llaman los hebreos imaginería, que es como cuando uno se hace una imagen, uno la cree y uno la usa como un recurso literario, un recurso expresivo. Sí, ese es el detalle. Entonces, tu pregunta ahora era sobre... si la muerte en un tiempo servía a Dios como espíritu de luz. No. Si lo explico por la Torah, la muerte es la consecuencia de la desobediencia. Dios dice en Deuteronomio capítulo 30, verso 14, dice, muy cerca está de ti la palabra. He puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige tú qué tú vas a hacer. Si uno elige desobedecer a Dios, entonces uno crea muerte. Si que uno crea muerte. Uno crea la muerte. Atención, exacto, que esto está serio, producción. Exacto. Si producción agarra, ministro, y se va por una cabaña, como la acostumbra hacer, con diferentes mujeres. Crea un cementerio. Pero entonces vuelve y de allá para acá, los 3 días en una cabaña. Y después producción viene y dice, Señor, reconozco que pequé, reconozco que fallé,
reconozco mi pecado. Y producción se quitó, porque ya él está medio quitado. ¿Qué pasa ahí? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, hay chance Si él se ahora, arrepiente, el chance de Jesús le cae. Entonces, esa muerte que creo, ¿qué pasa? No, porque no tiene autoridad sobre él. Cristo la desautoriza. ¡Wow! Producción. Pero se comió como quiera con la tipa. Sí, porque ¡Wow! y eso es más sencillo, porque hay gente que dicen, como una persona que mata a 30 personas. Eso Está fuerte ahí. Suena más crudo. Una gente que mata a 30 personas y dice que se engancha ahora evangelio y que está perdonado y becado después de que mató 30. Es algo que la mente humana cuestiona mucho, pero el perdón de Dios no puede ser condicionado, porque incluso lo que para nosotros es leve, para Dios podría ser algo que Dios lo vea grande. Entonces hay que respetar la justicia de Dios, y el verdadero justo es Él, porque la justicia de nosotros Dios la toma como trapo de inmundicia, como una toalla sanitaria. Ahí sí, muy profundo. Entonces, la muerte fue concebida en el Edén, es lo que usted quiere enseñarnos. Tras el pecado. Correcto. Pero recibió un poder fuera del humano. Sí, incluso por eso la Biblia dice, Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. ¿Qué texto usted me puede decir exactamente cuándo nace la muerte? Ay, la muerte no tiene una fecha de nacimiento. Lo que teológicamente se explica que el humano peca y el pecado da a luz la muerte. Entonces, ¿dónde nació la muerte? El día que pecó Adán, ese día nació. Nació la muerte. Sí. ¿Usted cree realmente que Caín era hijo de la serpiente? Del maligno. No creo en esa... Eso es problemático, Alex. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Eso es problemático. Tú no quieres entrar en problema. Vamos a dejarlo ahí. Seguimos. El infierno y sus dimensiones. ¿Qué hay en el infierno? Si no está habitado por gente ahora mismo, ¿qué hay? ¿Quiénes están? ¿Cómo se llaman? Bueno, si te lo digo por extensión, va a sonar duro, pero te lo voy a decir. Para mí, ya esto ojo, usted no tiene que estar... Dame marcarte el minuto lo que tú estás hablando. Usted no tiene que estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Cada maestro tiene su propia conclusión. Ya esto es mío, esto es mi cosmovisión yo. Eso no tiene que ver y que no. Como no hay cómo demostrar un lugar metafísico, geográficamente, donde esté localizado el infierno, hay un vacío en eso. Entonces uno tiene que sacar su propia conclusión. Y yo saqué la mía. La mía es que el infierno es la ígnea divina. O sea, para mí el infierno está en el mismo Dios. Germán, pero ¿cuál es qué es lo que tú crees? ¿Tú estás loco? ¿Por qué tú sales con eso? Por lo siguiente. En los sinópticos, los evangelios, aparece el infierno como horno de fuego. Horno de fuego. Agarra esa palabra, horno de fuego. Horno de fuego. Vemos que cuando Dios está haciendo el pacto con Abraham, el testamento, que es el único testamento que hay en la Biblia, Dios está haciendo el testamento con Abraham, le dice parte los animales en trozos, vino una tiniebla grande, Abraham se duerme un poco, cuando Abraham despierta, ¿qué fue lo que ve? Como un humo de un horno, como un fuego de un horno. Literalmente la Biblia lo explica, él ve un horno de fuego, un fuego como de un horno caminando entre el medio de la sangre. Ese horno de fuego, ¿qué era? El mismo Padre. El mismo Dios hablando. Moisés también ve como el humo de un horno y dice que el pueblo veía la llama como de un horno. Pues entonces vuelve de nuevo el horno. Lo que aparece como horno de fuego, como castigo, se prefigura en la teofanía de la manifestación del Padre como su propia esencia. El anciano de día que vio a Daniel ve un lago de fuego o un río de fuego que sale del trono. Pues tiene mucho sentido, porque ese río de fuego aparece en textos apócrifos y aparece como un lago ya un poquito moderado en Apocalipsis. ¿De dónde sale? Del mismo trono de Dios. Vemos que la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. ¿Qué vamos a hacer con eso? Dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, para mí, el infierno es la ígnea divina, es lo que forma parte de lo inherente en Dios, no es abstracto, es decir, no está fuera de su esencia, está dentro de su esencia. El infierno está en el mismo Dios. El infierno está en el mismo Dios. Ministro, eso está muy fuerte. Incluso, otro término que también se usa para infierno es la tiniebla de afuera. Y yo pregunto a la audiencia, ¿y por qué este tema hay que manejarlo así obligado? No se puede bajarlo llano porque es un tema complicado. Hay que hablar cosas complicadas obligado porque el tema es complicado. No podemos hablar sencillo un tema complicado. Entonces, si Jesús dice lanzarle de fuera en el juicio,
tú no hiciste el trabajo bien, a la derecha aquí tanto, a la izquierda tanto, a echarlo, siervo malo y negligente, tíralo a la tiniebla de fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ok. Tiniebla de fuera, en el dicho teológico de Cristo, es el mismo infierno. Pero, ¿qué es la tiniebla de fuera en la Biblia? La tiniebla de afuera en la Biblia es Génesis capítulo 1, verso 2. La cosmogonía hebrea, así le llama. La tiniebla está abajo y el ru arriba. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tiniebla abajo. No había ni siquiera luz, ¿no? Lo que había era tiniebla y el Espíritu de Dios encima del mar. Es decir, la tiniebla debajo del mar primogénito y el Espíritu de Dios arriba. Eso era lo que existía. Luego Dios dice, sea la luz. Y cuando dice sea la luz es creada. Entonces la luz empieza a existir cuando Dios da el devarim, la palabra creadora. Ok. Después de que Dios crea la luz, crea un microcosmo y un macrocosmo. Es decir, cielo, cielo de los cielos, cielo, espacio y tierra. Macrocosmo y microcosmo. Cuando Dios lo crea, pone un muñeco de barro con hálito, con Neshama, a gobernar. Ese Adán le dice, gobierna la tierra. Pero Adán peca y se degrada. Y lo que era un orden de luz pasa a ser un orden de la tiniebla. Entonces, como la raza humana cae con Adán del orden de luz al orden de la tiniebla, Cristo viene como la luz que perdió Adán. Entonces, la luz vino al mundo. Entonces, Juan 3:16, de tal manera Dios ama al mundo, manda a su Hijo. Juan 3:19, Jesús viene como luz, pero amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, como Cristo viene a rescatar la humanidad que se perdió tras Adán, como Adán cayó y ¿por qué que Adán no es un término propio? Adán es Adán, el representante de la humanidad. Adán nos representa todo. Todos somos adámicos. Espérate. Todos somos adámicos. Todo. Tú y yo somos Adán. Lo único que somos era postrer Adán, porque Cristo es el postrer Adán y Cristo es nuestra mente. Entonces nosotros ahora somos un postrer Adán, porque Adán es humano simplemente. Adán el humano. Entonces, como Adán cae, la humanidad cayó. Entonces Cristo viene a rescatar la humanidad de donde cayó. La quiere sacar de la tiniebla, vino a sacarla de la tiniebla para que pasen a la luz. Es como cuando aparece Lucas, o el autor de los Hechos, aparece diciendo que Dios le habla a Pablo y le dice, te llamo para que lo saque de la tiniebla a la luz. De la potestad de Satanás a la luz. Hay un antagonismo, tiniebla y luz. Entonces Cristo vino a sacar la raza humana de la tiniebla y traerla a la luz. Pero cuando la gente rechaza la luz y ama la tiniebla, o después de estar en la casa de luz se descarría y se sale, entonces hay un juicio, y el juicio es tirarle afuera la tiniebla. Es decir, van a volver al caos. Como no quieren tener la luz y en el bien, en el orden, entonces échalo al desorden. Entonces esa tiniebla que aparece ahí, ¿dónde está? Si esa tiniebla también precreadora, porque antes de la creación ya existía. En nuestra Biblia, Génesis 1:2, usted lo puede investigar. Antes de que Dios empiece a crear, lo que pasa es que el texto 1 se insertó, porque en la cosmogonía antigua el texto 1 de Génesis capítulo 1 no estaba incluido, que ese otro tema un poquito más elevado. Entonces, la creación comienza con Génesis capítulo 1, verso 2. El 1 fue una inserción. Pero el tema es el tema es que la tiniebla que está ahí precreadora representa el caos, la fuerza del mal. Y como la gente no quiere estar en la creación del bien, entonces el juicio es lanzarle al caos, a la tiniebla de fuera. Esa es la temática. Entonces, esa tiniebla y todo lo creado está en el mismo Padre. No hay nada existente que esté fuera del Padre. Nada. Entonces, ¿dónde están los demonios? Es que los demonios son virus espirituales. ¿Qué son los demonios? Como virus espirituales. Son enfermedades. Sí. Es como que un hombre vino. Sí, porque es la realidad. Son virus espirituales. Tú te ríes, pero es la realidad. Porque hay que hacer una imaginería. Hay que hacerse una imagen para poder literalizar lo que es espiritual. Los demonios son virus, son enfermedades, son destrucciones del alma. Pero no son espíritus. Es que espíritu es otra connotación diferente en Oriente. No es como nosotros. Nosotros queremos que un espíritu, nosotros queremos que un espíritu, un ser con alas. Para ellos un espíritu es una conducta, un carácter. Es diferente. La mentalidad de ellos a la nuestra es muy diferente. De los judíos a nosotros. Exacto. O los orientales. Porque es que todo Oriente tiene esa mentalidad. Por eso es que, ok. Juan vino, no comía ni bebía. Eso no son cualidades de nosotros decir que una persona tenga demonio. Porque nuestra mentalidad no procesa eso así. Pero para ellos sí. Por eso dijeron demonio tiene. Porque tenía una conducta rara. Entonces todo el que se conducía raro era demonio. ¿Por qué? Porque los demonios eran fuerzas raras. Todo lo que tenía que ver con extraños, dioses extraños, eso era demonio.
Entonces, una gente con conducta extraña estaba endemoniado. Ok, vamos por parte. Entonces, todo lo que vinieron con la serpiente antigua, Satanás, la tercera parte de Apocalipsis 2. Sí, esa tercera parte no estaban ahí, esos espíritus. Eso es una construcción. Eso es una construcción literaria bajo un género poético. Si usted me está diciendo que nosotros creamos demonios. Sí. El ser Y humano después que crean esos demonios pueden caminar, pueden salir, pueden volar, Sí. pueden... Es como, por ejemplo, el VIH. El VIH que creo que es conocido por todo. Tengo que estudiar eso para ver bien, porque escuché una hipótesis, no sé si es cierta, no puedo hablar así con ignorancia, pero escuché una hipótesis de que eso viene como que el hombre un ser humano tuvo relación con una cerda, no sé si es cierto. ¿Con una qué? Como con una puerca. Con una puerca. ¿Es correcto eso? Yo creo que sí. En estos días estuve hablando con un hijo espiritual de ese mismo tema, de dónde surgieron las enfermedades y esas infecciones. Y estaban hablando acerca del betialismo. Ok. De cómo mujeres se acuestan con caballos, con burros y con un sinnúmero de cosas. Pero proceda, amado. Ok, proceda. vamos a darlo por hecho. Entonces, para poder construir lo Con que una quiere. celda. Se Exacto. acostó con una celda. Exacto. Entonces, al acostarse con el animal, se enferma de VIH. No existía VIH. ¿Se creó cuándo? Cuando se acostó con el animal. Ok. Luego que está creado el VIH, todo el que se acueste con él, ¿se lo pega o no se lo pega? Sí. Entonces, ¿de dónde vino el VIH? De una relación que él tuvo con un animal. Pero ahora el VIH es un virus de inmunodeficiencia humana que está atrapando a la raza humana. Entonces, ya es una entidad virus creada por el pecado. Entonces los demonios es como un VIH, pero espiritual, que en vez de enfermar el cuerpo, enferman el alma. Ok. Producción se masturbó 40 veces al mes. ¿Cuántos demonios ha creado producción? Lo que pasa es que para decir que un demonio fue creado, hay que clasificar algo como pecado, que la Biblia clasifique pecado. La masturbación es pecado. Bíblicamente no hay forma. Porque Alicia es problemática. Es que tenemos que ser serios. Tenemos que ser serios con la Biblia. No, déjame reírme. Atención mundo. ¿La masturbación es pecado o no es pecado? Ajá. Entonces, Bíblicamente no es pecado. déjame tomar un argumento para poner una anestesia a la gente. antes de dar la respuesta, déjame anestesiar a la gente. No está aquí. Déjame anestesiar a la gente. Hay un texto ahí que aparece en, a ver si no me falla la memoria, creo que Efesios 2:15, si mal no recuerdo. Dame Biblia. Hay que poner anestesia primero. Sí, porque explícame eso, porque ahora yo siento que mi cuerpo salió del alma. Entonces, ok. Bueno, Pedro dice que si alguno vaya a hablarle de acuerdo a las escrituras, ahí en Efesios hay otro contexto, pero lo voy a tomar prestado. El contexto de la incircuncisión y la circuncisión. Pablo dice que Dios abolió las enemistades, que habían en la carne. Es decir, la diferencia de que si tú no te circuncidas te vas a perder, que otro que sí. Bueno, en fin. Pablo dice que con Cristo eso está anulado, pero hay un contexto. Y dice que todas las enseñanzas o todos los mandamientos enseñados dirigidos o incrustados como enseñanza también fueron abolidos como enseñanza de hombre. Eso dice la Reina Valera, enseñanza. Pero si usted no me cree, usa el Strong y dé la enseñanza proof. Cuando usted le da el Strong, no es enseñanza, dice dogma. Es decir, todos los mandamientos que se enseñan como una dogma causan enemistades. Y ese es el detalle. Si no hay un mandamiento directo que prohíba la masturbación, ¿cómo yo puedo decirle a una gente que el que se masturba está en pecado? Espérate, porque entonces le estoy dando un mandamiento a manera de dogma. Espérate, Menetrio, pero no dice que no forniquemos contra nuestro propio cuerpo. Es que la fornicación es otra cosa. No tiene que ver con la masturbación. Cuando Pablo dice... Te va a dar licencia para cuando se jale el ganso. No, porque no es que yo... No, ok, está bien. Porque yo diga que... O sea, porque la Biblia no indique directamente que sea pecado. Ok, pero cuando dice que no forniquemos con nuestro propio cuerpo... No, eso ya es otro contexto. Es otro tema. No. Ya eso tiene que ver con la idolatría. Usted sabe que Pablo lo dice en Corintios, estaba la idolatría de Afrodita, toda esa cosa. Entonces, en un contexto de prostitución cúltica. Sí, ok. Cuando yo tengo mi novia y me acuesto con ella sin casarme, ¿qué es eso? Si lo hacen fuera de pacto, la envileces.
Si la hace fuera de pacto, eso le llaman relación senut, porque fue fuera de pacto. Ok, entonces volvemos aquí con la masturbación. Ajá. No es pecado entonces la masturbación. Bíblicamente no es pecado. O sea, nosotros, no es que no lo es, no hay un mandato bíblicamente. Ahora, lo que yo sí le enseño a la gente, porque incluso, por ejemplo, nosotros somos templos de Dios, ¿verdad? Lo creemos. Somos templos. Entonces fue viral ya. Entonces, No, pero aquí hay problema. No, porque es que yo tengo que ser serio con lo que la Biblia diga. O sea, la Biblia no. Hay un silencio con la masturbación en la Biblia. Incluso hay un contexto ahí que si meto lo hebreo, ¿puedo entrar? Sí. En la mentalidad hebrea hay textos que aparecen que dicen que los que tengan derramamiento de semen. ¿Cómo derramaban semen? ¿No está masturbándose? Hay un contexto. O sea, el texto, porque la gente nada más lee el texto, pero no se va al contexto cultural. Llegó un tiempo donde los hebreos se estaban masturbando y derramaban semen. Y eran inmundos hasta la noche. Ok, pero ¿por qué Dios mató Porque al varón? Onán. Sí, Porque no quiso levantar descendencia y prohíbe la primera misbo, el primer mandamiento, que multiplíquense, fructifíquense y llenad la tierra. Entonces, ok, pero vamos a explicar algo, maestro. Y el anterior a él también murió por la misma razón. Pero vamos a explicar algo, maestro. Producción se va a masturbar. Vamos a ponerlo así. Pero para producción jalarse ese pellejo tiene que pensar en alguien. La codicia sí es punible. Pero es que nadie puede masturbarse con la mente en blanco. Pero a veces la gente se levanta con todos los poderes y se va. Y se lo puede hacer al nombre de una ex. No es pecado. Si lo hace al nombre de una ex, ¿qué pecado sería? Esto se salió de control ya. ¿Qué pecado sería? Cristo dice en el contexto de adulterio: si codicia una mujer, ya adulteraste. ¿Por qué? Porque la mujer es ajena. ¿Y si no es ajena? O sea, si al nombre que me estoy masturbando es soltera, no peco. ¿Cómo lo decimos bíblicamente? ¿Cómo lo decimos bíblicamente? ¡Wow! ¿Cómo lo decimos? Entonces, esos son los textos que la gente usa. Cualquiera que codice una mujer ya adulteró con ella. Dice adulteró, no dice fornicó, dice adulteró con ella en el corazón. También tenemos el contexto de Pablo que dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero la fornicación que Pablo refiere ahí es, como te dije ahorita, otro contexto. Igual la de Jesús. La de Jesús es otro contexto. Lo que Jesús está diciendo, la ley fue dicho, no cometa adulterio. Es decir, si te la llevaba la mujer prohibida, pecabas en adulterio. Ya no. Si tú la codicias y adulteraste con ella en el corazón, eso es lo que Jesús está diciendo. Ministro, entonces, un pastor que diga, dame masturbarme al nombre de una soltera, no peca. No tendría bíblicamente cómo decir que él peca. No tendría. Lo que sí hay que evitar la promiscuidad. Porque, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, si no me falla, a ver si no mal me equivoco, pues son tantos textos, pero creo que Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, hay un contexto ahí que dice todas las pasiones desordenadas, toda la promiscuidad, fornicación, idolatría, todas esas cosas están en un renglón que dice que son terrenales. Eso es lo que tiene que ver con la conciencia, concupiscencia terrenal, animal y diabólica, que habla Santiago 3:15. Entonces, por ejemplo, si hay pasiones desordenadas en marido sin mujer, según este texto, pudiera verse como pecado por pasiones desordenadas. Es decir, gente que dice, vamos a echar 5, vamos a echar 6. Wow. Y a veces el cuerpo no tiene esa necesidad y están forzando al cuerpo para completar el récord. Entonces, son pasiones desordenadas. Entonces, si le damos por extensión, eso es pecado. Entonces, si eso es pecado, también es pecado que una gente a cada rato se lo esté jalando. Ok. Por promiscuidad. Dios. O sea, estamos forzando contexto para hacer una construcción de cómo entraría como pecado, porque no hay un mandamiento directo. Bueno, tendremos que sacar entonces un video hablando acerca de la masturbación específicamente. Sí, porque es que no hay un mandamiento directo. Seguimos con el infierno entonces. No te dice que los demonios son creados. Hay demonios que están creados y siguen caminando y haciendo como maldad. existe el VIH que fue creado por una relación sexual. ¿Cómo se destruyen esos demonios después que son creados? Solo Dios lo destruye con la muerte segunda. Porque ahí es que el mal será erradicado de la tierra va a ser purificada. Todos los virus que hay, el pecado es como un virus, todos los virus, la contaminación que hay, Dios lo va a erradicar con la muerte segunda del lago de fuego. Ahí muere la muerte, muere el Hades, Satanás, el diablo que engañaba al mundo, todo el mundazo, la colisión satánica, todo el mundo, ahí será erradicado, todo lo malévolo. Entonces, el infierno está vacío ahora mismo. El bíblico sí. Y el Hades tiene
un lago de fuego el Hades, pero nosotros, si la Biblia no valida ese lago de fuego, no podemos incluirlo. Mira por qué. Porque hay que explicarlo. Por si acaso me está escuchando, porque hay mucha gente que lee y que estudia que me está escuchando. Entonces, el detalle es que si nosotros tomamos el lago de fuego que aparece en el Tártaro, en el Hades, hay un lago de fuego, que Pedro lo menciona, que dice los ángeles que fueron entregados al Tártaro. Eso está en el Hades. No, y en los evangelios sinópticos dice, será lanzado en el lago de fuego. Sí, ok. Entonces, hay un detalle. O le creemos del todo, porque aquí se separa, la teología bíblica se separa con la mitología griega aquí, en el lago. Si el lago de fuego que habla Apocalipsis es el río de fuego que se mueve en el Tártaro, entonces hay un problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿cómo va a ser que el Hades tiene un lago de fuego y va a ser lanzado? Se cae de la mata, ¿verdad? Entonces ya ahí descartamos que el lago de fuego del Hades o el río de fuego que hay en el Hades es el lago de fuego que menciona Apocalipsis. Ahí está descartado. Entonces, como ya hay dos cosas distintas, hay que ver que el lago de fuego existente en la Biblia no lo tiene el Hades. Entonces, si el lago de fuego que la Biblia menciona no lo tiene el Hades, entonces no hay forma de que una gente muera ahora y vaya a un fuego. No hay forma. No hay forma de demostrar eso. Entonces, según usted, los demonios y todos esos espíritus ahora mismo no están en ningún infierno ni en ningún Hades. Operan. Así como hay diferentes tipos de virus, así hay diferentes tipos de demonios. Incluso todos los demonios no se manifiestan de la misma manera. Acuérdate que hubo un lunático que ese se manifestó diferente, lo que hoy se conoce como epilepsia. Y ese lunático dice que lo tiraba en el fuego y en el agua. ¿Por qué? Porque quería destruir la imagen del Dios invisible en el humano. Los demonios son fuerzas destructivas que quieren destruir la imagen. Por eso lo tiraban en el fuego, lo tiraban en el agua, buscando la manera de eliminar esa imagen. Los demonios detestan la imagen de Dios en nosotros. Entonces, cuando uno peca, uno le da autoridad a que ellos empiecen a destruir la imagen. Y dentro de las destrucciones que ellos aplican, llegan las enfermedades y como la finalidad, la muerte. Pero automáticamente, si te arrepientes, puedes terminar de cometer el error y si te arrepientes como producción, automáticamente esa gracia te... Sí, creo en el perdón. Juan dice que si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre. ¿Y qué pasa con esa gente como producción que pecan hoy, pecan mañana, pecan pasado, piden perdón, permanecen 3 meses firmes, pero es como por temporada? Eso es un misterio también. Sí. Hay gente que su batalla es como por temporada. Sí, por temporada. ¿Qué pasa ahí, ministro? Bueno, la Biblia dice el que practique, pero en la forma como tú le expresas es por tiempo, y aún así se pudiera ver como una persona reincidente al pecado. Y la Biblia dice el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Yo creo fielmente que una gente que peque puede pedir perdón, humillarse, reconocerlo, apartarse y alcanza misericordia bíblicamente. Ahora, una gente que está reincidiendo, se pudiera aplicar la parte de la mente reprobada, como cuando Dios le pida un espíritu de ceguera, de engaño, por ejemplo, Tesalonicenses 2:11, un espíritu de engaño para que crean a la mentira y se pierdan. Es muy probable. Lo correcto es que la gente no practique el mal. La Biblia dice que el hombre, dice Salomón, que en la tierra no hay un hombre bueno que haga el mal y nunca peque. Cristo dice en Lucas 17:17, dice, es inevitable que en el mundo vivan sin escándalo, sin tropiezo. Todos vamos a tropezar, todo el mundo peca. Y si alguno dice que no ha pecado, dice que hace a Dios mentiroso, dice la Biblia. El detalle es que no podemos agarrarnos de ahí. Porque por eso Juan dice, esto le escribo para que no pequen, hijito mío. Pero si alguno ha pecado, abogado tenéis. Sí. Esto es muy tremendo. Entonces, amado, para ir concluyendo, ¿el infierno es real o no es real? Mitológicamente, sí. Teológicamente, apartado de la mitología, el infierno es la ígnea divina. El infierno está en el mismo Dios. Y históricamente no existe. Si nos vamos por la postura histórica, no existe. Ok, entonces, ¿qué pasa con la parábola que Jesús habla acerca del rico? Deme ciencia ahí. Eso es mito. El rico, ¿cómo que se llama? Me fue Pilón. El rico Pilón y Lázaro, el mendigo, eso es un mito que camina desde Egipto y pasa a la literatura del Talmud. Entonces, hay Talmud y literatura egipcia en ese relato. Y el contexto inmediato es que los fariseos para el primer siglo, principalmente la élite judía, ellos pensaban que la bendición de Dios era la prosperidad secular. Entonces,
como ellos entendían que si una persona tenía bienes y mucha tierra, ya tenía el cielo, estaba becado con el cielo, Cristo viene a contrarrestar eso, porque el mito egipcio, y expresado en el Talmud como el rico, lo que contrarresta es ese tipo de mentalidad, dando a entender que la riqueza en la tierra no es lo que te dice que tú estás salvo, y ese es el contexto. Que la riqueza en la tierra no me dice que estoy salvo. Ni te dice que tú estás frío con Dios, y eso es lo que Cristo está contrarrestando cuando... Lucas, que lo menciona, pone eso en boca de Jesús, porque es otro detalle. Lucas es el único que lo menciona, por lo contexto de que Lucas tenía una mentalidad muy helenística. Él y Pablo fueron los que manejaron el griego más alto y más sofisticado de la Biblia. Entonces quiere decir que él, al igual que Pablo, tenía una cultura griega avanzada. Muy tremendo. Y por eso es que él lo Pero cuando dice que el rico se va a un lugar de tormento, sí, así lo dice. Eso es un mito. Sí, se usa como recurso literario porque es que ellos, es como te dije ahorita, ellos tenían una mentalidad o tienen una mentalidad diferente a la nuestra. Entonces, ellos tienen forma de cómo escribir. Cristo, por ejemplo, hablaba en endecha, en quiná, en parábola. Nosotros no hablamos así. Pero, sin embargo, hay sabios griegos que también la usaban porque son mentalidades de ellos. Les gustan hablar... esto es semejante a un hombre que hizo esto, porque hablaba mucho así, como analógicamente. Nosotros no. Sin embargo, es diferente. Por eso, cuando queremos interpretar el texto bíblico con nuestra mentalidad, encontramos problemas. Es un problema. Sí, porque incluso, no sé si usted está de acuerdo conmigo, maestro. Yo en estos días le dije a un hijo espiritual, le dije, aún en la Biblia hay promesas que no son para nosotros. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Claro que sí. Hay promesas y hay cosas que no para nosotros. Algunas fue para una persona específica, para una ciudad específica. Incluso en el Apocalipsis, cuando el apóstol Juan habla a las 7 iglesias, a las 7 iglesias le habló de forma diferente. Exacto. Se le presentó de una forma diferente. Exacto. Y le dio promesa diferente. Así es. Y la reprendió de forma diferente. Así es. No sé si usted está de acuerdo con Claro, porque incluso subiéndome esa misma nube, Israel cada vez que caía bajo el yugo de un pueblo diferente cambiaba de mentalidad. Y su cambio de mentalidad se reflejaba en la Biblia o está reflejado en la Biblia. Entonces, cuando uno quiere armonizar los textos, hay problemas. Porque uno dice, allí creían esto, aquí creen esto, aquí creen esto. Entonces, ¿y a cuál le creo de tantas mentalidades? Porque cada episodio, toda la pericopa, es decir, todas las historias que tienen que ver con la Biblia, va a depender de lo que se entendía en ese momento. Yo dije algo sobre... en estos días dije algo ahí en una de esas plataformas, creo que fue donde Wettel, sí, con Wettel Power. Dije que los demonios en Gadara, cuando dice envíalo a los cerdos, que los cerdos no eran animales. Que los cerdos no eran animales. Ay, padre, y empezaron a tirarme piedra, porque ellos no entienden eso. Espérate. Que los cerdos no eran animales en ese entonces. ¿Qué eran? No, eso es simbólico. Eso es un mensaje encriptado. Marcos, o el autor de Marcos, la ciencia bíblica dice que no fue Marcos, pero yo creo que sí, porque Marcos era intérprete de Pedro. Entonces, Marcos escribe bajo presión. ¿En qué año? En el 70. Había miedo, pánico, porque habían destruido Israel. La gente estaba dispersa, sin religión, sin casa, sin refugio. Entonces, esa comunidad en Roma, en la boca del lobo, Roma, estaba perdiendo la fe. Entonces los evangelios, que son buenas noticias. Y en Roma un evangelio era cuando un militar ganaba una guerra. Entonces Marcos, cuando un militar ganaba la guerra y se daba la buena noticia, eso era evangelio, evangelión. Entonces Marcos decide, que es el primero en redactar, Marcos decide escribir un evangelio para llevarle buena noticia y esperanza a esos dispersos que están sin fe, bajo presión y bajo miedo, creyendo que están viviendo un apocalipsis o que el infierno está en la tierra. ¿Sabe cuánta gente murieron? Fueron muchos. Esa legión fretense, me parece, se me escapa el término, romana, que destruyó Jerusalén, fue muchos judíos que se llevó. Entonces había un pánico. Marco escribe bajo ese miedo, bajo ese terror, y pone un mensaje encriptado para que si algún centurión o centinela, algún guardia romano lee el tratado, no maten a Marco al otro día. Pero la referencia ahí realmente es a Roma. ¿No te has preguntado por qué dice legión me llamo? Porque somos muchos. ¿Una legión qué era? Eran como 6,000 de soldados romanos. ¿Y el acto de cerdo qué era? La caballería romana. Se fue la luz. Está fuerte. Que hacían como 2,000 cuando hacían la coalición. Hacía un total de 2,000. Entonces, no solo eso, no porque hay más, no solo eso, sino que cuando
dice que él está en su juicio cabal, quiere decir que estaba loco. Porque lo vieron que estaba en su juicio cabal. Ah, pues antes estaba loco. No sé si me está agarrando. Entonces, y cuando la gente lo lee como una historia literal o una narrativa literal, la gente se olvida de la paráfrasis, el género que hay ahí. Marco está usando una narrativa que posiblemente sí pasó, porque no podemos decir que no estuvimos ahí. Posiblemente sí pasó. Lo único es que Marco hiperbólicamente exagera la narración para poder incrustar el mensaje cifrado. Entonces él aprovecha lo que va a narrar, lo altera para poner... Es como que el hecho literal es la cortina de humo para que Roma no se dé cuenta de lo que Marco está diciendo. Pedro dice algo. Pedro dice, saludamos a Aristarco, esto, tanto, desde aquí de Babilonia. ¿Pedro estaba en Babilonia? No. ¿Y por qué Pedro dice en Babilonia? ¿Sabe lo lejos que estaba Babilonia? ¿Por qué Pedro dice en Babilonia? Porque ya era un dialecto que se había desarrollado para referirse a Roma. Como había que hablar en código, como en jerga, para que los romanos no se den cuenta. Entonces, para Pedro decía en Roma, dice Babilonia. Es por eso, porque es un mensaje encriptado. Es lo mismo que pasa como Daniel, veo bestia, reyes. Eso se desarrolla de acuerdo el yugo que está enfrentando Israel, porque Israel siempre ha tenido yugo, ha tenido presión con otros imperios. Entonces, de acuerdo a la mentalidad del imperio, se desarrollaba una jerga para referirse entre ellos sin que los demás se dieran cuenta. Es como un lenguaje de esclavo. Se comunican para que las fuerzas superiores no se den cuenta. Ahí me convenciste. Ahí sí. En esa parte sí. Ministro, ¿por qué algunos dicen que el infierno está en la tierra? La gente dice, no existe ningún infierno, el infierno está aquí en esta tierra, este es el infierno. Porque quizás se van por la parte histórica, porque que la ciencia bíblica es peligrosa, porque la ciencia bíblica es el método científico, y lo que no he demostrado, la ciencia bíblica no lo valida. ¿Y qué te opinas de esa gente que dicen eso? No, porque creo que ellos lo que se van es por la ciencia bíblica, y yo creo que nosotros somos cristianos. O sea, hay una parte de nosotros que tiene que creer en la Biblia, porque somos cristianos. Si vemos un Cristo creyendo en un gen espiritual y nosotros somos cristianos, ¿por qué deberíamos de no creer? Si Cristo, nuestro maestro, creyó. Entonces, cuando alguien murió alguien allí. Al Seol. Al Seol. Lugar de los muertos. Cuando dice la escritura. O Hades en griego, acúsame. Cuando dice la escritura que en aquel tiempo será lanzado al lago de fuego. Ahí no solamente sería Satanás, los demonios también, aquellos. Su coalición, exacto. Los malvados. Ok. Exacto. Todo lo que hicieron mal y los que formaron parte de Satanás también serán lanzados. Incluso los que no se hayan escrito en el libro de la vida, Apocalipsis 20:15. ¿Qué más se puede decir para finalizar acerca de él? Sí, no solo eso. Y yo le doy un consejo a la gente que cuando vaya a estudiar estos temas problemáticos, traten de siempre conservar la fe. Porque si uno se va llenando de tanto conocimiento sin fe, es problemático. Por eso que hay gente que terminan diciendo, no creo en ningún tipo de religión. Porque como hay tantas cosas, diferentes mentalidades en el texto canónico, entonces ellos dicen, no sé qué mentalidad tomar, hay demasiada. Entonces, estos temas sí, trate de manejarlo como hacen los sabios. Los sabios agarran qué creyeron allá, qué creyeron aquí, y después lo tiran en la licuadora, hacen un batido y sacan su propia conclusión, pero sin abandonar la fe, porque sobre todo hay un Dios soberano que se ha manifestado en todas las mentalidades distintas que aparecen en la Biblia. Muy, pero muy poderoso, muy poderoso. Gracias, amado, por decir presente. Siempre. Por estar con nosotros. Si alguien quiere invitarle a una campaña, un evento, tanto en el país como fuera del país, si alguien quiere que lo vea en esta plataforma y quiere enviarle una ofrenda, una honra, una bendición, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo lo siguen? ¿Cuál es su contacto? ¿Cómo pueden hacer? Sí, pueden poner Rafael Germán en la red y también les cedo el número que tengo como flota de trabajo, 809. +1. Exacto, el código de aquí del país. El +1, 809-658-3070. Es el número que tengo para todo lo que tiene que ver con el ministerio. Hay un canalcito que creé también por ahí porque tengo proyectos de una cabina también. Me creé un canal aparte para eso mismo, para estudio, un poquito de controversia, tenemos un poquito polémica y cositas. Y el canal se llama Siempre la Verdad Reina. También lo pueden buscar ahí en YouTube y estamos a sus órdenes. Que repita el número, por favor. Entonces, el +1, 809-658-3070, Rafael
Germán. Siempre es bueno que, atención, todos los que dan entrevistas, siempre pídale el número al final. A veces la gente viene con el buen corazón, da la entrevista y no piden el número de teléfono, y a veces la gente andan buscando. Sí, ¿Y ha cómo lo pasado. contacto? Eso Sí, eso sí. es muy feo, es muy bonito que la bendición que Dios tiene para mí es para mí, la que tiene para usted, y eso nada ni nadie lo detiene. Incluso hay gente que me ha llamado, pastor, no, mira el número ahí, quiero enviar, no, envíele al directo. Entonces eso es algo muy bonito que fluya, que la gente entienda. Así que Dios le bendiga a todo, Dios le guarde. Recuerde, si quiere ser parte de esta plataforma para que siga en pies, que siga firme, puede hacer sus aportes el PayPal, no es la producción, ministerio ccd01 @gmail.com. También puede hacerlo a través del cel 443 producción. Denme un segundito que estoy ya viejito. Sí, 443-570-3768. Puede escribirme también al 1+1-829-740-3146. Pastor, porque sí, se paga internet, se paga agua, se paga luz y todo es un gasto. Entonces, si usted se une a esta visión, podemos seguir siendo de bendición a multitudes. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nunca olvide que seguimos caminando con Dios. CCD. Bendiciones.